Un fiscal anticorrupción peruano pidió el jueves prisión preventiva para la candidata derechista Keiko Fujimori por haberse reunido indebidamente con un testigo del caso de Odebrecht. Un fiscal anticorrupción peruano pidió el jueves prisión preventiva para la candidata a la presidencia Keiko Fujimori, cuando el resultado del balotaje presidencial del domingo sigue abierto. El fiscal José Domingo Pérez justificó el pedido indicando que Fujimori se ha reunido indebidamente con un testigo del caso Odebrecht. La candidata está investigada por recibir presuntamente dinero ilegal de la constructora brasileña para sus campañas de 2011 y 2016, cargos que ella niega. Como no ha sido condenada, pudo postular a la presidencia. Pero si no gana, deberá ir a la cárcel por este caso, por el que ya estuvo 16 meses en prisión preventiva hasta mayo de 2020. Con el 99% de las mesas escrutadas, el izquierdista Pedro Castillo tiene una ligera ventaja de unos 79.000 votos, que le ha llevado a lanzar mensajes en tono de seguro vencedor. El miércoles, Fujimori pidió al órgano electoral de Perú que anule 200.000 votos del balotaje y dijo esperar la revisión de otras actas que, según aseguró, ponen en juego 500.000 de sufragios. Y para ampliar esta información está con nosotros Vicente Ábalos, politólogo peruano, a quien le damos los buenos días. Bienvenido a Costa Rica Noticias, Vicente. Muy buenos días con Costa Rica, un país que todavía no tengo el gusto de conocer, pero espero que muy pronto será así. Buenos días y gracias por la invitación. Vicente, tal vez ponernos un poco en contexto antes de hablar sobre lo que ocurrió ayer con la detención preventiva de la candidata Keiko Fujimori, entender un poco qué es lo que ha ocurrido desde el pasado domingo cuando empezó el conteo, el escrutinio de los votos, que ha sido muy incierto, que ha tenido muchos sub y bajas y que ha cambiado. Arrancó con una victoria de poca diferencia para Keiko Fujimori, que luego a principios de esta semana se convirtió en una victoria de la misma dimensión, con muy pocos votos a favor de Pedro Castillo. ¿Por qué en Perú ocurre un evento que tiene tanto tiempo para que se pueda lograr definir, por lo menos provisional o informalmente, a un presidente? Porque en este momento ni siquiera se podría decir que ninguno de los dos está bastante a la cabeza para informalmente prever. Sí, es importante tomar en consideración que las elecciones del día domingo fueron unas elecciones que eran bastante polarizadas, probablemente las más polarizadas que hay en el país desde el retorno a la democracia en el año 2000. Y son además unas elecciones que vale la pena tener en cuenta, no fueron lideradas por dos candidatos que, entre comillas, recibieron un apoyo electoral minoritario, ¿no? En la primera vuelta electoral. Castillo llegó aproximadamente con el 20% de los votos a la segunda vuelta y Keiko Fujimori llegó con un porcentaje menor. Juntos no sumaban ni el 40% de las preferencias electorales. Es decir que en realidad buena parte del voto que han recibido ambos ha sido un voto de oposición al otro candidato, ¿no? Por un lado, Keiko Fujimori, que es una persona sobre la cual hay investigaciones judiciales en curso, acusaciones, ¿no? Y por otro lado, Pedro Castillo, que bueno, es un candidato novicio, ¿no? Si bien es cierto que ya pertenecía al mundo sindical, pero sobre el cual evidentemente han habido muchas acusaciones, ¿no? Independientemente de que estas acusaciones tengan mérito o no, han habido muchas acusaciones de Pedro Castillo como un promotor del chavismo, de la izquierda, etc. Entonces, estas elecciones, a grandes rasgos, no han sido un proceso electoral de Keiko Fujimori contra Pedro Castillo, sino del antiqueikismo o el antifujimorismo contra el antiizquierdismo, ¿no? Estas elecciones ya se veían de por sí bastante, con un margen, digamos, bastante estrecho, ¿no? En las proyecciones previas. Y lo cierto es que en este preciso momento, con más o menos el 99.2% de las actas contabilizadas, tanto a nivel nacional como de votantes en el extranjero, la diferencia entre ambos candidatos es más o menos 70.000 votos. 70.000 votos, ¿no? Keiko Fujimori ha logrado obtener un 49.796%
mientras que Pedro Castillo tiene un 50.204%, lo que implica que los resultados son bastante apegados, ¿no? Nuevamente una diferencia de aproximadamente 70,000 votos, donde evidentemente la ventaja la tiene Pedro Castillo hasta el momento, ¿no? Ahora, si bien es cierto que con esta cantidad, digamos, de actas contabilizadas, ya podríamos asumir, digamos, ¿no?, que muy probablemente Castillo sería el próximo presidente del Perú. Lo cierto es que en el caso peruano está ocurriendo algo que anteriormente, algo que es relativamente nuevo, ¿no?, que es la disputa de las elecciones, ya no en las urnas, sino en el conteo de los votos y en la revisión de las actas. Es decir, si bien es cierto que la mayoría de las actas contabilizadas, más o menos el 99.2%, ya han sido tomadas en cuenta, ¿no? Lo cierto es que hasta el momento hay aproximadamente 745 actas que han sido observadas. ¿Cuáles son los motivos de observación de un acta? Pues que, por ejemplo, es ilegible, o que, por ejemplo, tal vez faltan algunas firmas, digamos, hay determinados requerimientos para observar un acta, ¿no? Lo cierto es que hay 745 actas observadas, ¿no?, que bajo un cálculo conservador representan aproximadamente 120,000 votos, ¿ok? 120,000 votos, ¿no? 120,000, 150,000 votos. Y por otro lado, el día miércoles, Keiko Fujimori ha anunciado que iba a presentar recursos de nulidad contra 802 actas, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con recursos de nulidad? Nos referimos a solicitudes de irregularidades bajo las cuales lo que solicitaría Keiko Fujimori y su partido sería invalidar estas actas y que los resultados de ellas sean sacadas del conteo ya establecido. Entonces, 802 actas, estamos hablando de aproximadamente 200,000 votos en juego también, ¿no?, de zonas donde principalmente ha ganado Pedro Castillo, el oponente. En ese sentido, pues, por un lado tenemos 745 actas observadas, aproximadamente unos 150,000 votos, y por otro lado tenemos una solicitud de Keiko Fujimori de nulidad para 802 actas. Hablamos ahí aproximadamente de 200,000 votos. Entonces tenemos aproximadamente unos 350,000 votos que informalmente están todavía pendientes de resolución, o entre comillas en veremos. En ese sentido, si bien es cierto que la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori es hasta el momento de 70,000 votos con ventaja de Castillo, lo cierto es que la cantidad de votos en este momento que están siendo observados o que van a ser puestos, digamos, en un eventual proceso de nulidad, lo cierto es que aproximadamente 350,000 votos es una cantidad sustancial, jugosa, que evidentemente puede voltear la cancha a favor de Keiko Fujimori. Precisamente esa incertidumbre, Vicente, y quisiera ir por partes porque hay muchas cosas que analizar, muchos aspectos y aristas que resultan bastante interesantes en estas elecciones. Ya hablamos, pronto hablaremos de estas mesas que quiere anular Keiko Fujimori, pero antes de eso usted decía algo muy interesante, y precisamente es esa división de ideas, de posiciones que tienen la población peruana. Vimos cómo en una primera ronda terminaron eligiendo entre muchos candidatos presidenciales a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo. Eso nos empieza a decir algo también, y pareciera que la población peruana está polarizada entre, como usted lo mencionaba, ¿verdad?, la derecha, ultraderecha, y un poco también la izquierda o el socialismo. Ahora bien, cada uno tiene pues sus posturas a favor en cuanto a estas ideologías políticas, pero también en Perú hay unas posturas muy marcadas en contra entre ambos. Pedro Castillo, a pesar de ser un candidato nuevo, por decirlo así, en la política, también está quiera o no, vinculado de alguna forma a los movimientos sociales de izquierda. Se le asocia, según la cultura peruana, a lo que es también el comunismo, y en sí
casi que por default, por decirlo de alguna manera, al terrorismo que ha atacado por mucho tiempo la ideología comunista que viene en Perú de grupos como Sendero Luminoso, Tupac Amaru. Pero vamos al otro lado, vamos al lado de Keiko Fujimori, que ha estado muy vinculada a la corrupción, que nos parece súper interesante también que sea una candidata presidencial con un proceso legal abierto de muchísima trascendencia. ¿Cómo ocurre esto y cómo los peruanos al final, sin importar, como usted dice, la figura como tal, sino su ideología, terminan eligiendo entre uno de ellos? Sí, a ver, es importante tomar en cuenta que en el Perú lo que hemos visto en estas últimas elecciones, ¿no?, donde han participado aproximadamente 16 partidos políticos, ha sido un alto grado de fragmentación, ¿no? Es decir que hemos tenido una cantidad grande de candidatos donde muchos de ellos han ido concentrando el voto de tal manera que los dos candidatos que quedaron para la segunda vuelta, Castillo y Fujimori, ambos, si los sumamos, son aproximadamente el 35% de los votos de la primera vuelta. Es decir, que aproximadamente un 65% de los electores no los consideraban como su primera opción. ¿Okay? No los consideraban como su primera opción. Entonces, de alguna manera, esa fragmentación política ha generado que también los peruanos hayamos ido a las urnas, ¿no?, a elegir entre opciones que nunca fueron nuestra primera opción, ¿okay? Que nunca fueron nuestra primera opción, ¿no? Es importante también tomar en consideración, ¿no?, que, a ver, si bien es cierto que estas son unas elecciones bastante polarizadas, ¿no?, por las preferencias electorales, estas elecciones hasta cierto punto también son, podríamos decir, son un referéndum respecto al modelo económico actual, ¿no? Desde más o menos, desde que el padre de Keiko Fujimori, Alberto Fujimori, expresidente del Perú, asumió la presidencia, el modelo económico peruano, sustentado en la Constitución de 1993, es un modelo, entre comillas, ¿no?, pues de libre mercado, que tiene una tendencia muy grande a las exportaciones y donde además el sector primario exportador es muy importante, ¿no? Desafortunadamente, el modelo económico como tal, si bien es cierto que ha generado, digamos, una modernización, el fenómeno, digamos, modelo económico, ¿no?, y el boom, por ejemplo, la diversidad de las exportaciones, los tratados de libre comercio, el boom, por ejemplo, minero, si bien es cierto que eso ha generado modernidad, lo cierto es que no ha tenido un mayor impacto en la disminución de las diferencias socioeconómicas, es decir, en relación a la desigualdad. Es más, muchas de las personas que, ¿no?, se beneficiaron de este crecimiento económico y que salieron de la pobreza, ¿no?, entraron a una clase de, podríamos decir, clase media vulnerable, ¿no?, en una economía donde pues el mayor porcentaje de la economía peruana es bastante informal, ¿no? Y además, si tomamos en consideración la pandemia que ha sumido al país pues en una crisis económica grave, donde muchas personas han perdido sus empleos, donde hay mayor precariedad dentro de aquellos que han logrado conservar su empleo, pues vamos a ver que han quedado muchas dudas respecto a la validez del modelo económico por parte de muchos peruanos. Esto también es importante considerarlo a la luz de los acontecimientos regionales, es decir, en Chile, por ejemplo, ¿no?, que es uno de los países, modelos respecto al libre mercado, etcétera. Pues Chile el año pasado pues tuvo un conjunto de protestas sociales que cuestionaban el modelo económico y de hecho en Chile se va a escribir pronto una nueva constitución. Hemos visto también que en Colombia, que es nuestro vecino del norte, han habido un conjunto de protestas que, si bien es cierto, iniciaron por intentos de una reforma tributaria, eran protestas que al final terminaron materializando, ¿no?, las dudas y el descontento de buena parte de la población con el modelo económico. Entonces, eso también hay que entenderlo en este marco regional, digamos, ¿no?, donde lo que ha hecho la pandemia, a grandes rasgos, ha sido evidenciar las fragilidades y las limitaciones de un modelo económico que, si bien es cierto, trae modernización y si bien es cierto que
a nivel macro, por ejemplo, no trae cifras atractivas y buenas cifras, no se puede negar que han habido avances. También es cierto que es un modelo que no ha tenido mayor impacto en la disminución de la desigualdad, ¿no? Y esto la pandemia lo ha sacado a luz. Sí, de hecho, eso que usted habla sobre la economía es muy interesante y bueno, también se deja ver mucho que muchos de los votantes ni siquiera es por el tema del comunismo o de la igualdad de derechos en muchos de los servicios que deberían ser buenos, públicos y buenos, ¿verdad? Sino también un poco decepcionado de la situación que ya ha arrastrado políticamente el país en Perú. Hay datos muy interesantes como lo de la vacancia y cosas que realmente el hecho de que los últimos, por lo menos que hayan 6 expresidentes en Perú que tengan procesos legales abiertos, también les dice a los peruanos que algo debe cambiar, que algo tiene que cambiar un poco el rumbo en cuanto a las futuras administraciones. Esos datos me parecen a mí muy interesantes y destacables, pero también me parece interesante que a pesar de la situación que se vive en Perú políticamente y de la poca credibilidad que han generado algunos de estos presidentes del pasado, los peruanos siguen votando, los índices de votos son bastante altos, la abstinencia es muy, muy, muy poca y eso es interesante también incluso en donde en muchas ocasiones, como usted lo dice, ni Keiko ni Pedro han sido los favoritos de gran cantidad de la población peruana. Es cierto, ambos no han sido los favoritos de la mayoría de la población peruana, pero una vez que llegamos a este escenario de competencia de segunda vuelta entre dos candidatos que de por sí ya eran impopulares, ¿no? Lo cierto es que los peruanos han tenido que nuevamente, ¿no? Hacer esta elección entre lo que consideran el mal menor, ¿no? Y esto del mal menor es algo a lo que ya a grandes rasgos los peruanos están no solo acostumbrados, sino que además implica un nivel de polarización, ¿no? Porque cuando tú eliges el mal menor, lo que uno hace es elegir, digamos, ¿no? Por oposición a otro, ¿no? Es decir, comparas entre dos candidatos y eliges quién de ellos, entre comillas, es el menos dañino, ¿no? Esto evidentemente en el Perú, ¿no? Considerando las tendencias, digamos, tan asimétricas entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, ha llevado a una polarización en la cual Keiko Fujimori, por ejemplo, para sus detractores, ¿no? Es vista, por ejemplo, como pues la continuidad de la corrupción, como la legitimidad del gobierno de su padre, que ha sido muy, pero muy cuestionado y que en este momento está cumpliendo, bueno, ha sido sentenciado por diversos crímenes, ¿no? Además, como la legitimización de un conjunto de prácticas, entre comillas, desleales, ¿no? Que el fujimorismo aplicó en los últimos dos parlamentos, especialmente en el penúltimo, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? En un país donde, entre comillas, ¿no? Traumatizado con la violencia política, pues Pedro Castillo también ha sido visto por sus detractores, ¿no? Como una legitimización, por ejemplo, ¿no? De ideologías o de movimientos que le hacen daño al país, ¿no? Como una extensión, digamos, como un brazo peruano del chavismo, ¿no? Entonces, ambos candidatos han reavivado pasiones muy fuertes, ¿no? Por un lado, ¿no? Aquellos que se oponen a Keiko por todo el legado histórico, por todo lo que ella representa en términos, digamos, ¿no? De prácticas poco democráticas, y por otro lado, entre aquellos que ven a Pedro Castillo como una amenaza en general para el modelo económico, ¿no? Entonces, ambas cosas han generado pasiones muy fuertes, ¿no? Y de hecho, estas son probablemente las elecciones más polarizadas en lo que va del siglo XXI, ¿no? Las más polarizadas, ¿no? Otra cosa que es importante, que, bueno, que usted mencionó y que no quisiera dejar por alto, ¿no? Es que usted menciona que, por ejemplo, ¿no? Keiko Fujimori es una candidata que evidentemente está en un proceso abierto, ¿no? Un proceso abierto, ¿no? Judicial por varios crímenes, ¿no? A ella la fiscalía le ha solicitado aproximadamente 30 años de prisión, que es una cantidad de tiempo muy elevada, ¿no? Y si bien es cierto que esto mella mucho la legitimidad de Keiko Fujimori, ¿no? Y si bien es cierto que esto la hace impopular con la mayoría de peruanos,
¿no? Lo cierto es que el fujimorismo como tal tiene un núcleo duro de electores, ¿no? Un núcleo duro de electores que le ha permitido a ella llegar a la segunda vuelta, ¿no? Y una vez que llegas a la segunda vuelta, pues en términos generales, en el caso peruano, lo que tienes que hacer es ganarte el favor de los que se oponen al otro, más que necesariamente convencerlos, ¿no? Pero bueno, nuevamente, ¿no? Ambas opciones han despertado muchas pasiones, ¿no? Lo peligroso de ambas opciones es que ambas han dejado abierto o ambas han insinuado abiertamente la posibilidad de fraude. Días antes de las elecciones, Pedro Castillo y el partido Perú Libre, por el cual él postula, ¿no? Ya habían entre ellas avisado a sus miembros, a sus simpatizantes de que estén alertas, de que podía haber un fraude, etcétera, ¿no? Ya luego, cuando los resultados electorales favorecían a Pedro Castillo, ¿no? Quien ha dado gritos de fraude ha sido Keiko Fujimori y su partido político Fuerza Popular. Entonces, de ambas fuerzas, no solamente ha habido acusaciones muy fuertes, sino que ambas han puesto en tela de juicio la credibilidad y la legitimidad del sistema, bueno, en general, no solo del sistema electoral, sino de estas elecciones, ¿no? Hay que tomar en cuenta que tampoco es la primera vez que en el Perú tenemos un resultado tan apretado. En las elecciones del año 2016, en la segunda vuelta, Keiko Fujimori perdió la presidencia por aproximadamente 40,000 votos. 40,000 votos es un resultado muy apretado también, ¿no? Y en este caso, con una diferencia tan pequeña que divide a Keiko Fujimori de Pedro Castillo como de 70,000 votos aproximadamente, al parecer la estrategia de Keiko Fujimori ya no consistiría principalmente en voltear este resultado a través de la revisión de las actas, pedidos de nulidad, etcétera, ¿no? Y de hecho, esta al parecer es la primera vez que en la política peruana un candidato organizado o la candidata, alguien participante, digamos, de una segunda vuelta ha tenido la capacidad de organizar logísticamente una campaña de este tipo como para solicitar pues cientos de actas como nulas, ¿no? Vicente, ya para terminar, porque nos quedan muy poquitos minutos. Sí, por supuesto. Eso que usted menciona es interesante, la nulidad de las actas, porque precisamente le juega una mala pasada dentro de lo que cabe a Keiko Fujimori cuando ayer la Fiscalía decide declarar también prisión preventiva para la candidata presidencial, que además tiene un acercamiento con uno de los testigos que es parte del proceso de investigación por el caso Odebrecht. Pues parece un poco absurdo que ella, sabiendo que no tiene acceso a los testigos, lo haya utilizado como uno de los legales para defender esta apelación que hace de las actas, y es lo que la pone otra vez en un problema fiscal bastante importante. ¿Cómo perjudica esto el proceso? ¿O no tiene nada que ver? Porque además ella, con esto de resultar presidenta, lo que buscaba también era una inmunidad en estos procesos. Sí, bueno, lo cierto es que el hecho de que Keiko, por ejemplo, no haya apelado, ¿no?, a una persona con la que supuestamente tenía prohibido estar en contacto, demuestra que hasta cierto punto un grado de desesperación por parte de Keiko Fujimori, no solamente para que las personas que nos están viendo lo puedan entender. Keiko Fujimori pues estaba en prisión preventiva hasta el año pasado. El año pasado fue excarcelada por una resolución del Poder Judicial, según la cual una de las condiciones era que ella no esté en comunicación ni en contacto con testigos involucrados en el caso por el cual ella había sido encarcelada, ¿no? Y pues el día miércoles, ¿no?, ella estuvo en contacto, ¿no?, de hecho en una conferencia de prensa con uno de estos testigos, que es, por así decirlo, uno de los abogados del partido respecto a estos pedidos de nulidad. Entonces, es cierto que este pedido, independientemente de los medios legales que tenga el pedido de la Fiscalía para solicitar que Keiko regrese nuevamente a prisión por haber incumplido con las condiciones de su encarcelamiento, independientemente de los méritos legales que esto tenga, lo cierto es que es hasta cierto punto inoportuno también, ¿no? Porque nosotros sabemos que
cuando hay elecciones, la percepción de neutralidad es muy importante, muy, muy importante, ¿no? Entonces, que en este momento, por ejemplo, de un conteo tan apretado, por ejemplo, ¿no? Haya un pedido para que una de las candidatas, ¿no? Vaya a prisión preventiva, independientemente de los méritos legales, ¿no? Porque nosotros entendemos que el sistema judicial tiene que trabajar a su propio ritmo y a su propia cuenta, pues independientemente de eso es algo que llega en mal momento, ¿no? Y que podría echar luces, digamos, y que podría hacer que muchos de los seguidores de Keiko, por ejemplo, no clamen que ha habido un tipo de interferencia, una persecución política, etcétera, ¿no? Es importante señalar también que el día miércoles, el secretario general de Perú Libre, el partido político por el cual Pedro Castillo ha postulado a la presidencia, el secretario general de Perú Libre estaba sentenciado por corrupción, ¿no? Y el día miércoles, una resolución del Poder Judicial le ha anulado la sentencia por corrupción que él tenía. Entonces, si tomamos en cuenta que de uno de los participantes y al otro día piden que una candidata participante regrese a prisión, desafortunadamente estos son eventos que, independientemente de los méritos legales que tengan, independientemente de las cuestiones técnicas, pues llegan en mal momento, ¿no? Y son bastante inoportunos y pueden ayudar a que ambas partes, por ejemplo, no clamen que hay especialmente por parte de Keiko Fujimori, ¿no? Que hay intervención política, ¿no? Es importante, y lamento mucho robarte este tiempo, pero es importante tomar en cuenta que todos los juicios políticos que ha afrontado, todos los juicios en general que está afrontando Keiko Fujimori, el hecho que haya estado, por ejemplo, en prisión, si bien es cierto que ¿no? Le quitan legitimidad ante la mayoría de los peruanos, lo cierto es que para sus seguidores duros, ¿no? Para los fujimoristas duros, ¿no? Todo eso es visto o es enarbolado como un caso de persecución política, ¿no? Es decir, todos estos, investigaciones, juicios, para los fujimoristas son muchas veces utilizadas como un caso de mártir, ¿no? O sea, Keiko Fujimori para muchos de ellos es una mártir, es una perseguida. Entonces, si bien es cierto que estas investigaciones tienen un impacto en la legitimidad de Keiko ante el peruano promedio, ante sus seguidores duros, esto probablemente solamente hace que Keiko sea vista pues a grandes rasgos como una perseguida o como una mártir. Perfecto, Vicente. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Muchas gracias y que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias por la oportunidad. Gracias nuevamente a Vicente Ábalos desde Perú, quien nos atiende en Costa Rica Noticias para ampliar esta información tan importante de lo que está ocurriendo en este país sudamericano. Y vamos a una pausa y ya venimos con el último bloque informativo y el desarrollo internacional. Ya volvemos.